Hoy traigo un tema muy especial, muy lindo en este día 2 del devocional. Bienvenidos, ¿cómo están? Me encanta saludarlos de nuevo en esta época decembrina, una época tan bonita, pero también una época que nos invita a hacer mucho trabajo de introspección, mucho trabajo allí como emocional, que realmente es trabajo espiritual, ¿sí? Y durante todos estos 21 días vamos a trabajar eso. ¿Por qué? Porque he tenido el tiempo y la posibilidad, yo creo que este último año además me ha permitido entender muchas cosas que muchas veces disfrazamos de cosas emocionales, pero en realidad son cosas espirituales. El día de hoy traigo un tema que es muy lindo y está un poquito enlazado al anterior, sin embargo, porque es sobre el nacimiento de Jesús, sin embargo, es súper poderoso. ¿Por qué? Vamos a hablar de la misión al nacer. ¿Cuál es la misión que nosotros traemos como seres humanos cuando nacemos? Y les voy a decir algo, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero incluso a mí me ha pasado que a veces me siento a pensar y digo como, ¿cuál será mi propósito de vida? Y de eso vamos a hablar en otros temas más adelante, pero uno se pregunta realmente qué habré venido yo a hacer el mundo. O sea, como que uno a veces empuja y empuja y empuja, pero como que uno siente, no, por ahí no era, entonces mejor por acá. O como que uno siente que por legado familiar o por tradición, que es algo de lo que a mí me gusta mucho hablar, esto es lo que debemos hacer. Nosotros vemos familias donde todos trabajan como en la parte financiera, bienes raíces, inversiones, todo ese tema. Como vemos otras familias que se desenvuelven en el tema ganadero, otras en el tema de la salud, todos son médicos, el uno es intensivista, el otro es cirujano, el otro es pediatra, pero todos son médicos, ¿sí? Y así lo vemos en los comerciantes, todos venden, unos venden toallas, otros tamales, pero todos venden alguna cosa. Entonces, uno se siente a pensar en eso, bueno, ¿y qué pasa cuando en una familia como que todos hacen algo diferente o simplemente es una familia disfuncional, es una familia muy dividida, todos viven como en lugares diferentes, no son lo suficientemente unidos o simplemente cada uno cogió como caminos distintos, ¿sí? Y como que no hay una conexión. Entonces, bueno, yo creo que para todos los que estamos viendo este video podemos notar que algunos casos nos representan, otros no, pero para Dios todos los casos representan. O sea, cuando nosotros vamos a mirar la palabra, nos damos cuenta que todos estos ejemplos que yo te estoy poniendo los hay en la palabra de Dios. O sea, están las familias donde todos van para la misma cosa, como hay familias que, o sea, qué familia tan rara, ¿no? Bueno, hoy los versículos que elegí es precisamente para trabajar sobre esto. ¿Por qué? Porque la misión al nacer está total y directamente en un 100%, o sea, no hay una milésima ahí de porcentaje de duda de que está enlazada a lo que Dios nos mandó a hacer. Por eso cuando vamos por la vida como que no sabemos para dónde vamos, es simplemente porque nos falta comunión con el Señor, o cuando nosotros sencillamente trabajamos, tenemos una función de vida o hacemos algo que está encajado a porque papá lo hace, mamá lo hace, todos vamos para el mismo camino, mi hermano, mi hermana, y todos estamos en lo mismo porque adicionalmente desde la parte económica hemos tenido un buen resultado. Y les voy a decir una cosa, yo conozco todos los discursos que ustedes quieran, porque desde hace muchísimo tiempo, y les estoy hablando desde la universidad, mis discursos, mis entornos o mis conocimientos se han desarrollado sobre el centro de las finanzas. Tengo una anécdota que contarles respecto a una persona que conocí hace unos años, y el tipo es experto en finanzas y cosas y le enseña a otros a hacer dinero y todo el cuento. Y yo les quiero contar esta historia. Pues resulta que esta persona estaba en una clase enseñando respecto a un tema de inversiones, y yo le decía, mira, nunca, y con esto no te estoy hablando, no te estoy diciendo que el dinero es algo que no provenga de Dios, que no sea de Dios, y que la prosperidad no sea de Dios, porque eso no es así y en la palabra está, ¿cierto? Sin embargo, hoy en día tenemos un discurso espiritual muy de la prosperidad que vende mucho
a nivel espiritual. Pero no es esa la misión para la que nosotros vinimos a la tierra, ¿cierto? Sin embargo, es de Dios que una persona, una familia, un entorno siempre tenga esa riqueza. Es más, yo no sé si ustedes conocen, porque yo sí, personas que no obran bien, personas que uno dice, caramba, estas situaciones son como, sí, como difíciles ahí de pasar. Toca meterle un poquito de yuca para pasarla, pero son personas prósperas. Son personas que todo negocio que montan prospera. Todo negocio que hacen se lo cierran y tú lo ves en una vida materialmente muy próspera. Entonces, ahí es donde yo te voy a hacer esta pregunta de reflexión. ¿Tú crees que la capacidad económica de una persona o esa dichosa prosperidad económica de una persona es directamente proporcional a una vida espiritual y emocional sumamente estable, íntegra, llena de paz, de conciencia tranquila y sobre todo de misión? Porque es que esta palabra hoy yo quiero que quede tatuada en tu corazón. Voy a empezar con Lea. Yo no sé si ustedes alguna vez en su vida han escuchado esta historia de Lea y Raquel, los dos amores de Jacob en la Biblia. Esto es una historia que este año estudié mucho junto a mi hijo. Nos leímos un libro que nos enseñó muchísimo sobre la vida de Jacob. Sin embargo, ese no es el tema de hoy, pero Lea hace parte de esa historia. Y Lea era esa mujer que prácticamente casaron a Lea con Jacob, ¿verdad? Porque era el orden, y por eso yo les decía, vamos a revisar todo el tema de las tradiciones, de los legados y del orden que normalmente traen las cosas. En aquellos tiempos, a mí me encanta usar esa palabra, en aquellos tiempos, porque no voy a hablar de tiempos antiguos, porque muchas veces en aquellos tiempos son los tiempos presentes, no tiempos antiguos, donde se tenía que casar primero la hermana mayor, después la hermana que sigue, después la que sigue y así, o simplemente se hacían algunos trueques a nivel de prosperidad para poder acceder a una mujer que antes, o sea, previamente había sido preparada para el matrimonio. Entonces, este hombre estaba perdidamente enamorado de Raquel. Eso era, mejor dicho, el amor de su vida. Él desde que la vio, mejor se flechó el man. Bueno, resulta que el momento del matrimonio, este hombre trabajó mucho tiempo para poder casarse con Raquel. Pues, ¿cómo les parece que en el momento del matrimonio no lo casaron con Raquel, lo casaron con Lea, la hermana, porque era la que en orden tenía que ser la esposa? Y luego tenía que esperar otros años y trabajar otros años para poderse casar con la que él verdaderamente quería. Y dentro de esta recochita, ¿verdad? Que para uno aquí actualmente la recochita no dice, caramba, ¿cómo pasaban esas cosas? Pero yo les tengo que decir algo, eso sigue pasando en nuevos tiempos, en actuales tiempos, solo que no desde esa óptica o mirada espiritual, y ya van a ver por qué. Pues imagínense que Lea anhelaba tener hijos, y en esa época también el hecho de tener hijos era sumamente importante, porque eso daba honor a la familia, al esposo. Bueno, eso era un rollo, y cuando no se podían tener hijos. Lo que pasa es que no quiero profundizar aquí en temas más como de estudio, sino del tema del que vamos a hablar hoy, que es misión al nacer. Y resulta que ella nada, que podía tener hijos. Y bueno, ahora les voy a contar, porque después de que ella tuvo sus hijos, después no podía tener hijos, entonces ella, en esa época cuando las mujeres no podían tener hijos, ponían a sus siervas a que estuvieran con su esposo para que sus siervas tuvieran los hijos con su esposo y así. Y de allí, hoy en día tenemos una gran cantidad de consecuencias. Y por eso les digo, en aquellos tiempos, no en tiempos antiguos, porque eso sucede hoy en día cuando a una casa llega un hijo por fuera del matrimonio, cuando hay familias donde mi papá tuvo 5 hijos por acá, 3 por acá, 2 por allá, 10 por acá, a los Diomedes Díaz.
Y yo le voy a decir una cosa, esto trae una cantidad, pero una cantidad de maldiciones generacionales, de conflictos familiares, que sí o sí van a ser un obstáculo para la misión para la cual Dios nos ha creado. Y cuando nosotros creamos conciencia sobre eso, pues adivinen qué hacemos. Decidimos ponerle orden a nuestra vida y decidimos hacer ciertos ajustes que nos van a permitir darle el orden a los que vienen detrás de nosotros, porque finalmente es decir, bueno, yo heredé esto, pero ¿qué quiero para mis hijos? ¿Qué quiero para los hijos de mis hijos? Hoy en día estamos viendo una población sobrenatural que dice no quiero tener hijos, o que los hijos son el perrito, el gatico, el pollito, el cerdito, porque eso es lo que se ve hoy en día. Y yo te voy a decir, los animales son lindos, bellos, preciosos y hermosos, pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, entendemos que un animalito nunca va a poder ser ese hijo que Dios va a traer como bendición a tu hogar. Ahora bien, también entendemos que el Señor ha puesto ciertos úteros, ¿verdad?, estériles por algunos motivos. Unos van a ser para que se vea la gloria del Señor en estas mujeres, pero otros van a ser para que haya un reconocimiento de la sequedad espiritual que tenemos y que el Señor en su infinita misericordia dice, esta semilla que está totalmente podrida no se puede reproducir. Y nosotros a veces no miramos eso así. Ahora bien, porque el temor a tener hijos. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta de la gran bendición que hay, pero cuando se hace dentro de lo normal enviado por Dios. Cuando los hijos surgen de situaciones y les está hablando una mujer que tiene 2 hijos de 2 padres diferentes. Y por eso les estoy diciendo, no les está hablando una mujer que ha tenido una vida santa, perfecta, una vida intachable ligada a la palabra de Dios. Les está hablando a alguien que ha vivido una serie de consecuencias y que ha tenido que hacer una cantidad de ajustes a nivel espiritual, pero que le han llevado unas comprensiones extraordinarias, sobre todo en la crianza de sus hijos. Y yo tener hijos hoy en día tan chiquiticos que amen y anhelen tener un hogar y tener hijos y que vean un hogar, vean los hijos y vean el matrimonio como algo lindo, bello y perfecto, pues es maravilloso porque hoy en día los niños están pensando en todo menos en formar una familia. Pero yo sí creo, confío fielmente de que hay muchas familias que están viendo este video y de que hay muchas personas que ni siquiera tienen ni idea que este video existe ni que yo existo, pero que también tienen esa mentalidad porque el Señor ha traído renuevo a sus vidas a través de la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces dice así, Génesis 29, 32, 35, y este es el versículo del día. Este fue el que escogí, aunque ustedes pueden decir, Eli, como que este otro me parecía como más ligado al tema. Este fue el que escogí, porque este me define hijo por hijo, muchas razones por las que incluso nosotros nos hemos podido sentir identificados en algunas situaciones. Dice, Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo al que llamó Rubén, porque dijo, el Señor ha visto mi aflicción, ahora sí me amará mi esposo. Este niño nace con una intención, una misión y un propósito propio desde el corazón de su madre, pero ojo, a él le ponen un nombre con un significado específico. Segundo, Lea vuelve a quedar embarazada y dio a luz otro hijo al que llamó Simeón, porque dijo, llegó a oídos del Señor que no soy amada y por eso me dio también este hijo. Luego quedó embarazada de nuevo y dio a luz un tercer hijo al que llamó Leví. Yo tengo un sobrino que se llama Leví, David, y amo este nombre con locura. Y dice, al que llamó Leví, porque dijo, ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado 3 hijos. Lea vuelve a quedar embarazada y da a luz un cuarto hijo, al que llamó Judá. Este es un nombre súper reconocido, yo creo que para todos los creyentes, porque dijo, esta vez alabaré al Señor. Después de esto dejó de dar a luz. Génesis 29, 32, 35, les leí la Nueva Versión Internacional. Entonces, ¿qué sucede?
Ella tiene sus montón de hijos, ¿verdad? Y a cada uno le pone un nombre porque tiene un significado en especial con el Señor, porque hay una relación entre ella y Dios. Y con base a esa relación, ella considera que sus hijos son respuesta a esa relación, a esa comunión, a esa fe y a esa esperanza que ella ha puesto en el Señor. ¿Por quién? Por el amor de su esposo. Y cuando nosotros vamos a mirar la vida de estos 4 personajes, entendemos que de la manera en que su mamá les engendra, ellos empiezan a tener una vida espiritual. Yo les quiero decir algo, cuando nosotros llegamos a la tierra, pues nuestros padres nos ponen un nombre y dice esta, por ejemplo, yo les voy a contar. Yo una vez le pregunté a mi papá, papillo, ¿por qué me llamo Elizabeth? Y yo le dije, ¿ustedes tal vez alguna vez pensaron en otro nombre para mí? Y él me respondió inmediatamente y me dijo, no, nunca pensamos en otro nombre para ti. Siempre desde el principio el nombre fue Elizabeth. ¿Por qué, papá? Y adivinen cuál fue su respuesta. Pues porque imagínense que yo conocía a una muchacha que se llamaba Sandra Elizabeth. Pero el Sandra no me gustaba, el Elizabeth sí me gustaba. Y esta mujer era una mujer de Santander, creo que era de Cúcuta. Y él me dijo que esta mujer le parecía muy bonita, que le parecía muy linda, muy inteligente, muy agraciada, que era una mujer bien especial y que él nunca tuvo nada con ella porque obviamente estaba con mi mamá, pero que sí lo pensó y que sí era algo que esperaba porque en esas épocas incluso él no estaba con mi mamá. Entonces, o sea, estaban en sus peloteras y sus vainas y él lo vio como una opción, ¿cierto? Pero no, pues él dice que no, yo le creo a mi papá, ¿verdad? Yo le creo. Él dice que no, pero que cuando ya viene esa tercera hija, inmediatamente él pensó en ese nombre porque recordó a aquella mujer que despertó algo bonito en él, algo que de pronto él no sentía, algo que él no había podido vivir y que él reflejó eso. Y yo te voy a decir, cuando él me dijo eso, yo como que, pues uno como que le diga, no, mira, pensamos en esto porque eras como el nombre parecido de un cacho, una vaina así, pues desagradable. Pero cuando vemos que fue algo que a él le despertó algo lindo sobre el amor, pues uno dice, bueno, ¿de qué manera tuvo que haber sentido mi llegada? Sí, que lo vio como viene algo lindo, ¿sí? Entonces resulta que cuando nosotros nos llevamos esto ya a nuestra vida espiritual, nos damos cuenta que sí tiene una gran cantidad de prejuicios. ¿Dónde yo lo puedo ver? En mi relación con mi mamá, en mi relación con ella, en muchas situaciones a raíz del tiempo que uno dice, ¿será que esto tan tonto, tan lindo, esta historia así, lo uno, lo otro? Que uno dice, ay, como que lo que yo le decía ahorita al cacho, pero mi papá dice que no lo fue. Sin embargo, creo que esto sí puede afectar, porque uno a veces cree como, eso es una bobada, eso es una anécdota, es una historia. Pero espiritualmente, ¿cómo eso puede afectar en nuestra vida? Y todos nosotros tenemos un nombre, todos. Y tenemos que indagar, ¿por qué me pusieron ese nombre? ¿Cuál fue la motivación? ¿Cuál fue el propósito? Para que a partir de ese momento nosotros vayamos a la palabra de Dios, tratemos de encontrar también ese propósito en la palabra de Dios y luego ir a la comunión con el Señor y decirle, ¿sabes una cosa, Señor? Si el nombre que me fue dado a mí es causal de tropiezo en la misión por la cual tú me creaste, entonces yo necesito que me des una nueva identidad. Porque cuando yo entendí eso, yo les quiero decir algo. Yo empecé a entender muchas de las actitudes de mi mamá hacia mí. Empecé a entenderlas, empecé a comprenderlas y yo decía, ahora ya entiendo por qué mi mamá me decía a veces esto sobre mi papá o refiriéndose a mí o esto, porque uno no sabe de qué manera esas cosas pueden afectar. Sí, por ejemplo, a mí en alguna ocasión una persona me dijo,
ay, tú te llamas como Elizabeth Taylor, la que tuvo como no sé cuántos miles de matrimonios. Y yo inmediatamente oré por eso. Y yo dije, si eso fue una maldición disfrazada de un comentario suelto, yo eso lo anulo, lo cancelo. O sea, en el nombre de Cristo Jesús lo anulo en mi vida. ¿Por qué? Porque yo tuve una separación, estoy en un matrimonio que ha tenido también sus dificultades y yo digo, yo tengo que cortar eso, o sea, y uno a veces cree que son comentarios sueltos, tontos, pendejos, pero tienen que ver con el nombre de uno porque es la identidad. Y adivinen qué, la identidad está ligada a nuestra misión de vida y fue dada por nuestros padres, pero nosotros tenemos una dada por el Señor, ¿sí? Y resulta que cuando nosotros conocemos la historia de los hijos de Jacob, nos damos cuenta, wow, esto es algo totalmente impresionante. Les quiero recomendar un libro que se llama La vida de José. Y yo en este momento ya se lo voy a bajar y se lo voy a mostrar. Les voy a enseñar el libro porque este libro profundiza sobre la vida de Jacob y todos sus hijos. Lea, Raquel, Silfa, bueno, con todas las mujeres que tuvo hijos. Y yo les quiero contar esto, impacta en nuestra misión de vida. Dice Génesis 17, 4, 7, este es el pacto que establezco contigo. Ojo de quién vamos a hablar. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, para quienes no lo han visto, les pongo la tarea, vamos al Génesis y al Éxodo y vamos a mirar que al inicio Abraham se escribía sin H y posteriormente a Génesis 17, 4, 7, cuando él recibe la promesa, Abraham se escribe con H intermedia, ojo, no al principio, en la intermedia, Abraham. El Señor le dio un nuevo nombre, pero no solo a él. Ahora van a ver algo muy interesante. Dice, te haré tan fecundo, de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno para todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Génesis 17, 4, 7, nueva versión internacional. Pero fíjense el versículo. Dice, te haré el padre de una multitud de naciones. Ojo, otra parte donde dice, porque te he confirmado como padre de muchas naciones. El versículo no dice todas. Y aquí viene algo bien importante. Él le da una nueva identidad a Abraham. Él le da una nueva vida, una promesa, no solo para él, para nosotros, para quienes nos consideramos hijos de la fe. Hijos de Abraham. Decir, yo por fe voy a ser salvo. ¿Por qué? Porque esa promesa yo la recibo para mí. Pero se van a llevar una sorpresa bien interesante. Este es el libro del que les hablo, La vida de José, de David F. Burt. David F. Burt. Este libro es espectacular, se lo recomiendo, por favor, para que lo compren y lo lean. Pues la sorpresa aquí se nos da en que el Señor le da esta promesa a Abraham, pero ¿quién era la esposa de Abraham? Era Sara, ella era su esposa. Pero Sara no podía tener hijos. Sin embargo, el Señor le hace una promesa a Sara y le dice, porque Sara traía una misión, ¿cierto? Entonces le dice a Sara que le va a conceder su hijo, pero bueno, va a ser en su tiempo y muchas veces esto nos pasa a nosotros. Queremos que esas promesas se cumplan en nuestros tiempos, no en los tiempos del Señor. Y a pesar de que este hombre ha recibido una promesa, a pesar de que Sara ha recibido una promesa, y por eso yo les decía desde el inicio, ¿qué les hace pensar que muchas veces los recursos, las formas, incluso las promesas de Dios, las facilidades de el entorno, la familia, el mundo, el aspecto laboral, ¿qué nos hace pensar a nosotros que muchas veces, incluso cuando el curso de nuestra vida va sumamente bien, es lo que Dios quiere para nosotros? Nosotros siempre todo debemos pasarlo
por el filtro del Señor. Siempre, siempre nosotros debemos pasarlo por el filtro del Señor, porque hay algo, incluso en las relaciones de pareja, en las relaciones con las familias, que nosotros podemos establecer como, sí, está bien, no pasa nada, vamos para adelante, todo positivo, chévere, me está yendo bien, tengo plata en el bolsillo, tengo la nevera llena, tengo ropa para ponerme, puedo viajar. Pero después pasa un tiempo y estás lleno de deudas, estás lleno de situaciones que llega tu esposo, llega tu esposa y te dice, oye, estoy que estallo porque me callé mucho tiempo. Tus hijos de repente de la nada te resultan consumiendo drogas o simplemente se vuelven unas personas totalmente mezquinas, frías, insensibles, o sea, una cantidad de situaciones que tienen que ver con el aspecto emocional y espiritual, y eso es lo que yo quiero que examines. No necesariamente, muchas veces lo que tenemos a nivel material representa la misión por la cual el Señor nos trajo, y por eso nosotros incansablemente tenemos que pedirle a Dios que nos conduzca por donde Él quiere que nos conduzca. Y si algún recurso que nosotros tenemos sumamente positivo es dado por Él para que ese propósito, esa misión, es que hoy no quiero hablar de propósito porque el propósito es diferente, pero sí esa misión, llevemos la misión como la palabra función, más bien, sí, como esa misión para la que fuimos llamados se cumpla, pues chévere, porque el Señor también va a proveer las maneras, los recursos, los entornos para que eso se dé. Pero muchas veces a las personas les quitan es todo, como a Job, les quitan absolutamente todo para que esa misión se cumpla. Entonces, vuelvo y te digo, ¿qué nos hace pensar que lo que nosotros tenemos tangiblemente es proporcional a que estemos cumpliendo o no la misión? Nosotros vamos a saber que estamos cumpliendo esa misión cuando estamos en total obediencia, dependencia y sumisión con Dios. Y yo les tengo que decir, nosotros no vivimos así, se lo dice este bello, pecho y hermoso, divino, mujer cristiana, creyente, ayunadora y de todo. No estamos sometidos y no somos obedientes al Señor. No, es falso, ¿sí me entiendes? Nosotros sí obramos y nosotros sí tratamos de llevar una vida en Cristo chévere, bonita, que agrade, que dé testimonio y que dé fruto, pero de verdad estar bajo la sujeción del Señor es otro nivel. Y yo les estoy hablando aquí de Abraham, a quien le dieron un nuevo nombre. O sea, Dios le da a él incluso una nueva identidad para que se cumpla una promesa. Pero adivinen qué hizo el hermoso hombre de Abraham. Pues este hombre accedió a la petición de su hermosa, bella esposa, aclamada y aflamada esposa, Sara, que no podía tener hijos, y dijo, wow, no, yo no puedo con esto, porque una mujer que no le dé hijos a su marido, o sea, eso era gravísimo. Pero ella tenía que aguardar por esa misión. Todo en la palabra del Señor es perfecto y se tiene que cumplir. Pues este hombre va y tiene su hijo con Agar, la sierva de Sara, y nace el primogénito, que se llama Ismael. Y para quienes no conocen la historia de Ismael, Ismael es, por decirlo así, el papá, el rey, el trono, el más, el pluma blanca de toda esa religión que nosotros aquí decimos como eso es real, eso ocurre, el islamismo. Entonces, fíjense ustedes lo que acarrea el que a nosotros muchas veces Dios nos puede dar una promesa o nosotros podemos pedir algo al Señor, pero por no estar bajo la sujeción y la obediencia del Señor, nos apresuramos y la misión que pasa, ¡pa!, se estropeó. Eso no quiere decir que la misión del Señor se estropea, no. Pero nosotros sí vamos a tener que pasar por ese valle de sombra, por ese caminito donde uno dice, ay Dios mío, pero esto será que nunca se va a acabar. Como digo yo muchas veces en forma jocosa, pues me están dando hasta con el balde del agua, o sea, yo tengo el bulto de sal encima, porque todo, o sea, todo por donde uno quiera que lo ve está atrofiado, estropeado. Bueno, eso sucede cuando nosotros queremos cumplir con nuestra misión y no con la del Señor. Nace Ismael
Agar es una mujer que es humillada, que es despreciada y ella en medio de su resentimiento, ella huye. Bueno, eso es otra historia que tampoco es la de hoy para no alargarnos, pero surge un niño y aquí les voy a decir, el nombre en hebreo de Ismael significa Dios escucha. Ojo con este versículo, Génesis 16:11 de la Nueva Versión Internacional. Estás embarazada, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Esto quiere decir que el Señor la escuchó. Esto quiere decir que el Señor verdaderamente escuchó su clamor, porque este mensaje se lo dio un ángel del Señor a Agar, ¿cierto? La sierva de Sara, con quien Abraham tuvo este primogénito. Entonces, hoy en día los islamistas reclaman esa primogenitura, hoy en día no, y en tiempos antiguos, nuevos, mejor dicho, en aquellos tiempos y en estos tiempos, reclaman esa primogenitura y ese lugar, y por eso las mujeres están totalmente atacadas. Hay allí un comportamiento espiritual que viene de atrás. Esta mujer actuó con mucho resentimiento, esta mujer actuó con mucho dolor, esta mujer actuó bajo ese dolor, ¿verdad?, de haber sido despreciada, humillada por Sara, haber sido abandonada por Abraham adicionalmente. Este niño Ismael no crece con un hogar funcional como normalmente debería ser, como decía en ese tiempo la ordenanza del Señor. Y miren que las consecuencias de algo que está en Génesis las estamos viviendo hoy día. El islamismo está creciendo así sobrenaturalmente y para evitar ahí un rollo con el algoritmo y todo el cuento, yo les tengo que decir algo. Estamos viviendo consecuencias respecto a eso. Dice Génesis 35:10, diciéndole, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, a partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Todo esto sucede después de que Jacob coge a Raquel, a Lea y a todos sus hijos y a todo su combo y decide armar rancho aparte, lo que hacemos muchas personas cuando tenemos situaciones familiares conflictivas o cuando necesitamos tomar decisiones realmente radicales para que ese propósito del Señor se cumpla, ¿verdad? Para que nosotros como seres humanos podamos cumplir esa misión del Señor, uno coge y arma su paquete, su maleta y ¡guau!, se fue. Esto pasa con Jacob y en ese momento el Señor le permite a él también una nueva identidad. Mira que te estoy dando todos los versículos habidos y por haber en la Biblia que hablan de la importancia de nuestra identidad frente a nuestra misión. Entonces, si nosotros no tenemos clara nuestra identidad y sobre esa identidad la sujeción a Dios, va a ser imposible que esa misión se cumpla. Y yo les digo, sí, el propósito de Dios se va a cumplir totalmente, pero si tú no quieres que la misión de tu vida se cumpla, pues Dios te va a mandar todas las señales, todos los mensajes, este video, el post de Instagram, el reel de Facebook, te va a mandar el Twitter ese de X, o sea, te va a mandar por todos lados las señales, pero tú vas a estar enfrascado en que tu misión va a estar sujeto a lo que tú quieres, a lo que tú anhelas y a lo que los recursos y tu entorno te está facilitando, más no a lo que Dios te ha llamado. Entonces mira cómo en la Biblia nos están mostrando que absolutamente todo lo que nos ha pasado en la vida tiene un propósito en Dios, porque es Dios el que nos da esa identidad. Y cuando nosotros verdaderamente recibimos al que nació para darnos salvación, es allí donde empezamos a entender muchas cosas. Dice en el versículo final, porque este fue el versículo que escogí para cerrar este día 2 del devocional, nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar. Se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo, y siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho.
Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tienes. En esta ocasión elegí traducción del lenguaje actual. No quiere decir que las otras no me gustaran. Ustedes lo pueden leer. Pero siento que esta nos explica con palabras, pero más claras imposible. O sea, la plastilina es inevitable. Si ha nacido en el portal de Belén con el burriquito, María y José, este hombre, y nosotros ahorita en diciembre estamos celebrando esa misión. Fíjense que nos están hablando de una misión, pero esa misión tiene identidad. El poder de gobernar, eso es una misión. A él se le dio la misión de gobernar absolutamente todo lo que existe, lo que pensemos, lo que creamos. Primero le dan una misión, volvamos a leer. Nos ha nacido un niño, nos ha dado un hijo. A ese hijo se le ha dado el poder de gobernar. Y prosigue. Y se le darán estos nombres. Tácate, tácate, tácate. Eso es lo que hoy yo he venido a traerte como mensaje. Abraham, Jacob, Ismael y todos. Se les dio una misión al nacer, como a ti y a mí nos han dado una misión. Y posteriormente a eso hemos recibido una identidad. Pero en el camino hemos cometido muchos errores por desconocimiento, por ignorancia, por tradición, por legado, por una cantidad de cosas que adivinen qué, se estropea esa misión. Entonces necesitamos recuperar ese sentido de cuál es mi misión y segundo, y vamos por esa identidad. Tú tienes que soltar de tu discurso esa identidad de soy fracasado, fracasada, enfermo, enferma, tengo limitaciones, es que yo no sé eso, es que a mí no me prepararon para eso, es que yo no tuve eso, es que eso es muy difícil, yo no me siento seguro de esto, es que yo no tengo un título universitario, es que yo no me preparé en tal universidad, yo no me he leído los 8 libros que se leyó Elizabeth en el año, ¿cómo yo voy a lograr eso ahora en diciembre? Eso es imposible. ¿Cómo yo voy a arrancar un enero en victoria en Cristo Jesús si yo nunca me he leído la Biblia? O sea, a pura pena yo le saco 15 minutos a este devocional. Qué pereza ahora esta mujer me trajo videos de YouTube que se demoran un montón de tiempo. Entonces, por esa razón, hoy quiero decirte, vas tú, pues yo, tu familia, tus hijos, tu entorno, a buscar esa identidad en Cristo. Que ese nacido, ese hijo nacido que nos mandó Dios y el que estamos celebrando en diciembre, al que le estamos armando el pesebre en nuestras casas, al que le vamos a celebrar una novena, ese al que se le dio el poder de gobernar invencible sobre todo reino, sobre todo trono, es tu papá, es el mío. Es aquel que nos da una vida nueva, estemos donde estemos y como estemos. Es más, podemos estar pisando la cima y la gloria. Podemos estar en un momento de vida cumbre. Aún en ese momento de vida cumbre, Dios, ¿cuál es la misión por la que tú me vas a dar o me has dado esta identidad? Porque si estoy en este momento cumbre es porque tú me estás dando las posibilidades de que yo bendiga a otros, de que yo haga esto, lo uno, lo otro, que administre esto para ti y tal vez se me está olvidando y lo estoy haciendo solo para mí, llenándome de viajes, experiencias, llenándome de situaciones, de cosas que el día que se acaben, entonces vamos al álbum de los recuerdos, vamos y a vivir de recuerdos, a vivir, pero cuando nos hablan de la Biblia y nos dicen, eso es un libro viejo, no amigo, míralo como si fuera el álbum de fotos, como si fuera el álbum de los recuerdos. Ve a ver lo que el Señor te dejó allí plasmado, así como tú muchas veces dejas plasmado cosas en casita y que no es para tú decir, mi vida ha sido lo peor, no, para decir yo he tenido oportunidades. Yo les tengo que decir algo, cuando yo he tenido momentos difíciles en mi vida, mi esposo lo sabe, mis hijos lo saben, yo voy muchas veces al pasado
Y hay muchos mensajes en el crecimiento personal que dicen que el pasado hay que olvidarlo, que el pasado ya, que no miremos el retrovisor, que el pasado no, que el pasado no, que el pasado no. Y yo digo, depende de cómo veas tu pasado, porque yo te voy a decir, yo constantemente voy a mi pasado. Una razón para la que yo voy al pasado, a recordar cosas que le inyectan energía a mi esencia. Pilas, Elizabeth, no se te olvide esto, no se te olvide que eres una guerrera, no se te olvide que eres más que vencedora en Cristo. Tú pasaste esta prueba que pensaste que no ibas a pasar y la pasaste en victoria. Esta también la vas a pasar. Sí, yo voy muchas veces al pasado para recordar momentos alegres, momentos que me dieron vida, que me dieron chispa, pero también voy al pasado para revisar si me da todavía gastritis con alguna situación o con alguna persona, o si ya la recuerdo y yo digo, ay caramba, yo sí era como pendeja, ¿verdad? Para estarme molestando por esto, porque guardé resentimiento por esto, porque me enojé por esto. El pasado es importante. Y en este caso el pasado es muy importante para nosotros cuando vamos a la palabra de Dios y cuando examinamos que en la Biblia nos dejaron esto escrito, no para que nosotros digamos, ay, tan bacano ese man, le cambiaron el nombre, no, para que sepamos que nosotros también podemos tener una nueva identidad en Cristo, si tal vez esta que tenemos en este momento nos añade mucha frustración, mucho dolor, quizá una pérdida de sentido y propósito en nuestra vida. Hoy te invito a que trabajes en esa misión con todo el ánimo, con todo el amor y que sepas que sí, para ti también hay una misión.